Me alegra saludarlos en esta nueva oportunidad. Mi nombre es Inti Raúl Cuadros y quiero invitarlos para que estudiemos un tema muy importante de la palabra de Dios. Bienvenidos. El tema de hoy se titula Los alimentos impuros en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 7 es uno de los textos que se usan con frecuencia para enseñar que los cristianos pueden comer todo tipo de alimentos. Pero ¿fue esto lo que quiso Jesús enseñar en este pasaje? Leamos de ese capítulo los versículos 18 y 19. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Veamos este texto en sus contextos inmediato, allí en Marcos capítulo 7, y en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Contexto inmediato. En Marcos capítulo 7, versículo 2, la discusión que se generó entre Jesús y los fariseos y los escribas no se dio en torno a la contaminación proveniente de carnes. Lo que los discípulos estaban comiendo no eran carnes, ya fueran estas limpias o mucho menos impuras, sino estaban comiendo panes, como se lee en el versículo 2. La discusión no se fomentó a raíz de que Jesús estuviera purificando carnes inmundas, sino porque los fariseos creían que los discípulos estaban comiendo con manos inmundas, es decir, que no se habían lavado las manos exageradamente como ellos acostumbraban a hacerlo, basados meramente en su tradición. Así que esa discusión no tenía nada que ver con el toque de cadáveres de animales inmundos que según Levítico 11:32 contaminaba a una persona. Jesús denunció la exageración de lavarse las manos hasta los codos, llamándola vuestra tradición. Por tratarse de normas inventadas por seres humanos, Jesús declaró limpios todos los alimentos no contaminantes de la ley levítica. En el versículo 15, el Señor dijo: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es como si Jesús les hubiera dicho: no es lo que entra lo que contamina o hace perder la vida eterna a los seres humanos, sino lo que sale de ellos. Eso contamina o le hace perder la vida eterna a las personas. En el versículo 20, el Señor dijo: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Varias de estas maldades eran producto directo de la violación de los 10 mandamientos de Dios. Es como si Jesús les hubiera dicho: ustedes son muy celosos con su tradición, pero violan, por ejemplo, el quinto mandamiento de la ley de Dios. De ello podemos leer la ilustración que el Señor les puso en los versículos 9 al 13. Es como si Jesús les hubiese dicho: no critiquen a mis discípulos por comer sin lavarse exageradamente las manos. Eso no los hace impuros, según Levítico 11. Pero lo que sí los hace impuros a ustedes son todas las maldades y sobre todo el homicidio que tienen en su mente contra mí. En los versículos 20 al 22 podemos leer que este grupo de personas en realidad tenían la intención firme de matar a Jesús. Por tratarse de normas inventadas por seres humanos, Jesús declaró limpios los alimentos que sus discípulos iban a comer ese día, es decir, el pan, del cual podemos leer en el versículo 2. Y ellos nos estaban contaminando según la ley levítica,
como leemos en el versículo 19. Prueba de que los alimentos que estaban comiendo los discípulos, entre estos Pedro, uno de los 12 discípulos, es que cuando él le dijo a Dios en su respuesta de la visión que recibió en Hechos capítulo 10, le dijo con toda certeza: Señor, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Es decir, él no comió nada koinás, esa es la palabra que se utiliza en Marcos capítulo 7 para referirse a algo que se hubiese podido contaminar por un roce o por un toque pasajero. Y también Pedro le dijo al Señor: yo no he comido cosa común, es decir, cosa inmunda. En otras palabras, Pedro tampoco había comido nunca las carnes inmundas que el Señor colocó en la lista de Levítico 11. Pero vamos a mirar ahora Marcos capítulo 7 en el contexto de la Biblia en el Antiguo Testamento. En Levítico 11, los versículos 12 al 23, encontramos un tipo de contaminación permanente. Es decir, allí está la lista de los animales inmundos que nunca dejarían de tener esta condición física. Pero luego, a partir del versículo 24 y hasta el final del capítulo, se describe un tipo de contaminación no permanente. Ese tipo de contaminación se daba por toque o por un roce pasajero y era purificable. Se quitaba con agua y duraba tan solo hasta el anochecer. El contexto teológico de Levítico 11 es muy interesante, ya que hemos hablado de dos tipos de contaminación, uno permanente y otro que no era permanente. Esos dos tipos de contaminación prefiguraban dos tipos de pecados. Hay pecado que contamina de manera permanente, pero hay otro que contamina de manera pasajera. Igual es pecado y es condenable por parte de Dios. Pero ese pecado permanente lo podemos entender como los pecados no perdonables. En Mateo 12, en Hebreos 10 y en 1 de Juan 5, el Nuevo Testamento habla de pecados que no son perdonables. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también se presenta otro tipo de pecados que no son permanentes, es decir, son pecados perdonables, como se puede leer en Mateo 12 o en 1 de Juan capítulo 5. Esos pecados se pueden quitar con agua, probablemente como una referencia al agua del bautismo, del cual se habla o se trata en Hechos capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 6 y Hebreos capítulo 10. Cada vez que Levítico 11 se refiere a la palabra inmundo, usa la palabra griega akátharton. Es verdad que el Antiguo Testamento fue escrito mayoritariamente en hebreo, pero debemos recordar que los escritores del Nuevo Testamento utilizaron de manera consistente la versión griega del Antiguo Testamento conocida como Septuaginta o como el griego antiguo. Así que en Levítico 11 los traductores utilizaron la palabra akátharton cada vez que la Biblia hablaba de inmundo en el idioma hebreo. Así que la primera acepción es que esa palabra akátharton se refería ya fuera para un animal inmundo, como se lee en Levítico 11:7, animales que nunca dejarían esa condición, o la segunda acepción está allí en Levítico 11:24 para referirse a la condición de inmundo en la que quedaba convertida una persona al tocar el cadáver de un animal inmundo. Ya hemos dicho que este tipo de inmundicia era temporal, tan solo se extendía hasta el anochecer. En Marcos capítulo 7 no se utiliza la palabra akátharton, lo que claramente indica que Jesús no se estaba refiriendo a inmundicia de carnes o de alimentos, sino más bien el Señor utilizó allí la palabra koinais, como se puede leer en el versículo 5, y se refería a una supuesta impureza que provenía tan solo de tocar, es decir, del acto de que los discípulos hubiesen tocado los panes que querían comer con manos no lavadas. Los fariseos pensaban
que ellos habían contaminado el pan porque no se habían lavado las manos de manera exagerada como ellos solían hacerlo. Levítico 11 indica que lo único que contaminaba pasajeramente a los seres humanos era el toque de cadáveres de animales inmundos. Es decir, los discípulos nunca pudieron haber contaminado el pan que estaban a punto de comer porque en Levítico 11 se mencionan cadáveres de animales inmundos y en Marcos capítulo 7 no se menciona para nada ningún tipo de carne, ni limpias ni mucho menos inmundas. Los fariseos exageraron la norma y basándose en su tradición, llegaron a la conclusión de que cualquier cosa podía contaminar al ser humano, inclusive tocar alimentos con manos no lavadas de manera exagerada. Es en ese contexto que podemos interpretar Romanos 14:14. Allí Pablo escribió: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, y aparece la palabra koinais de Marcos 7, para él lo es. En otras palabras, es como si Pablo estuviese citando Marcos capítulo 7 y estuviera diciendo: nada en realidad es koinais, pero para alguien que piensa que lo es, para esa persona lo es. Por ejemplo, para ese grupo de fariseos que criticaban a los discípulos de Jesús, el comer pan con manos no lavadas exageradamente era una condición de inmundicia y para esa persona en sí misma lo era. Sin embargo, para Dios no era un alimento inmundo. Nótese que Pablo utilizó aquí en Romanos 14:14 la palabra koinais para referirse a inmundo. No utilizó la palabra cátarton de Levítico 11. En el caso de que Pablo hubiese utilizado a cátarton que se usa en Levítico 11, entonces Pablo hubiese avalado el consumo de carnes inmundas. A continuación, estudiaremos otro de los pasajes del Nuevo Testamento que se usan para defender el consumo de todo tipo de carnes. Me refiero a Hechos capítulo 10. Pero para esto vamos a mirar una relación muy interesante entre este capítulo y Jeremías 35, ya que allí aparece una relación didáctica, temática y teológica muy importante para el tema que estamos desarrollando. Allí en Jeremías 35 se cuenta la historia de los hijos de Recab. De paso, es una historia poco conocida en el Antiguo Testamento. Y allí podemos leer: palabra de Jehová a Jeremías: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en mi casa y dales vino. Luego dice el profeta en el versículo 5: puse ante los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed. Mas ellos dijeron: no beberemos. Jonadab, hijo de Recab nuestro padre, nos ordenó: no beberéis jamás vino vosotros y vuestros hijos. Y hemos obedecido a la voz de nuestro padre, de no beber vino. Vino palabra de Jehová a Jeremías: di a los varones de Judá: ¿no aprenderéis a obedecerme? Fue firme la palabra de Jonadab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido, por obedecer a su padre. Y yo os he hablado desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Los hijos de Jonadab tuvieron por firme el mandamiento de su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Versículo 18. Y dijo Jeremías a los recabitas: así ha dicho Jehová, por cuanto obedecisteis a vuestro padre, no faltará de Jonadab un varón que esté en mi presencia todos los días. Podemos leer claramente que el Señor estaba tratando de enseñar una lección espiritual a los recabitas, pero sobre todo a los judíos. La lección era que así como los recabitas eran obedientes al mandamiento de su padre, los judíos debían aprender a ser muy obedientes al mandato de Dios. En Hechos capítulo 10 encontramos una escena muy similar. Allí podemos leer que un día Pedro subió a una azotea para orar, muy cerca de la hora sexta, es decir, la hora del mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer.
Y mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. En ese lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió: Señor, no, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y entonces, cuando Pedro llegó hasta la casa de Cornelio, la Biblia dice que él les explicó a Cornelio y a sus familiares lo que el Señor le había querido enseñar a través de la visión. Versículo 28. Les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En otras palabras, el Señor quería enseñarle no solamente a Pedro, sino también a los judíos que no siguiesen llamando inmundos a los gentiles, que ya Él los había purificado. Evidentemente los había purificado con la sangre que derramó Jesús en la cruz. Y allí en los versículos 34 y 36, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué conclusiones podemos extraer de la comparación didáctica, temática y estructural de Jeremías 35 y de Hechos 10? Primera, Dios ordenó que se diera a beber vino a los recabitas, pero esa orden era una orden bastante extraña. Sin duda que era un recurso didáctico que el Señor quería usar para llamar la atención de los recabitas, que se pudiesen mantener firmes a su decisión de no tomar vino, pero sobre todo quería enseñarles una lección a los judíos, una lección de obediencia. En el caso de Hechos 10, Dios, entre comillas, le ordenó a Pedro que comiese de los animales inmundos que estaban en el lienzo. Pero otra vez, en la conclusión número 2, los recabitas, en el caso de Jeremías 35, no bebieron. Es decir, desobedecieron a Dios y prefirieron obedecer a su padre Jonadab. En el caso de Pedro, Pedro no comió, en otras palabras, desobedeció aparentemente a Dios, pero obedeció más bien a la práctica bíblica de Levítico 11. La tercera conclusión de Jeremías 35 es que mediante esta didáctica, Dios tenía el propósito de enseñarles la lección de la obediencia a los judíos. Aquí en Hechos Dios, mediante la didáctica, Dios tenía el mismo propósito: enseñarles a los judíos, en este caso, a no llamar inmundos a los gentiles que habían sido purificados por la sangre de Cristo. La cuarta y última conclusión en ambos casos es que Dios se agradó de la obediencia de los recabitas. No solo obedecieron a su padre Jonadab, quien era su padre biológico, sino especialmente obedecieron a su Padre Celestial, porque es Dios quien en realidad había prohibido tomar vino desde los tiempos del Antiguo Testamento y mantuvo esa misma enseñanza en los tiempos del Nuevo Testamento. La cuarta conclusión de Hechos 10 es que Dios se agradó de la obediencia de Pedro. No solo Pedro obedeció a una costumbre de sus padres judíos, sino especialmente a su Padre Celestial, quien es en realidad quien prohíbe comer carnes impuras desde el tiempo del Antiguo Testamento y mantiene esa misma norma de salud para el tiempo del Nuevo Testamento. Pedro nunca había comido, primero, alimentos temporalmente contaminados, como se describe por la palabra koinais, ya que algo se convertía pasajeramente en koinais, como hemos dicho en Levítico 11:32, aparece la explicación de que cualquier persona podía quedar contaminada temporalmente tan solo por tocar cadáveres de animales inmundos. Y Pedro tampoco había comido cosas acátarton, es decir, carnes inmundas, que están referidas en la lista de Levítico 11. En Marcos 7:19, Jesús purificó.
allí aparece la palabra griega, katarizon, purificó lo que los judíos creían que estaba impuro, o sea, koinais. Los alimentos que estaban comiendo los discípulos quedaron purificados porque en realidad nunca estuvieron contaminados, ni por un roce con cadáveres de animales inmundos, ni mucho menos eran inmundos porque no se trataban de carnes inmundas. En Hechos 10, el Señor purificó, aparece la misma palabra de Marcos 7:19, katarizon, purificó en este caso a los gentiles, a quienes los judíos consideraban inmundos. Ellos creían que con solo relacionarse o tocar a un gentil quedaban impuros. Y allí aparece la palabra koinais. Así que el Señor le dijo a Pedro, lo que Dios limpió, katarizon, no lo llames tú común o koinais. El principio era el mismo, tanto en Marcos capítulo 7 como en Hechos capítulo 10. Cristo hizo puros los alimentos de Marcos 7, alimentos que sus discípulos iban a consumir y que los judíos pensaban que eran impuros. Jesús los hizo puros, eran alimentos vegetales, plenamente autorizados por Dios para el consumo humano. Y en el caso de Hechos 10, Dios hizo limpios, purificó a los gentiles que los judíos pensaban que eran inmundos. Vamos a mirar ahora Marcos capítulo 7 en el contexto de la Biblia y más particularmente en el Nuevo Testamento. Veamos lo que escribió Pablo en relación con los alimentos. En Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 aparece un gran principio hermenéutico. Pablo dijo, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo reconoció que hay comidas y bebidas que no glorifican a Dios. Mucho antes de la existencia del pueblo judío, el Señor hizo distinción entre animales limpios e inmundos. Esto lo leemos en Génesis capítulo 7. Es interesante que el Señor autorizó la entrada de una sola pareja de animales inmundos al arca, mientras que de los animales limpios podían ingresar 7 parejas. Evidencia de que Noé y su familia no consumían carnes inmundas es que hoy, por ejemplo, tenemos cerdos. Si Noé y su familia se hubiesen comido por lo menos uno de los miembros de esa parejita, hubieran acabado con esa especie y hoy no los tendríamos. Pero hoy tenemos vacas, hoy tenemos ovejas, hoy tenemos animales limpios, porque Noé y su familia utilizaron algunos de estos animales para el consumo una vez que salieron del arca. Recordemos que el diluvio destruyó todas las plantaciones y Noé y su familia tuvieron que alimentarse con las carnes de estos animales limpios. Pero también utilizaron a estos animales para ofrecer a Dios en los altares cuando salieron del arca. Según Jesús, una de las causas del diluvio fue que los antediluvianos comían y bebían. Esas palabras de Jesús las podemos leer en Lucas 17. Comían pudo haberse referido al consumo de carnes inmundas. Evidentemente, los antediluvianos no comían ni bebían para gloria de Dios. Jesús dijo que la mayoría de la gente del fin del mundo sería como la de los días de Noé, es decir, que seguirían comiendo y bebiendo hasta que el Señor viniera en las nubes del cielo. Veamos ahora lo que Pablo mismo trató allí en 1 Corintios capítulo 10, los versículos 23 al 28. El caso de lo sacrificado a los ídolos. Pablo escribió, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Según el contexto, Pablo está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Es interesante que, aunque eran personas paganas quienes sacrificaban a sus ídolos, en la Biblia podemos leer
que los animales sacrificados a los ídolos eran animales limpios. En Hechos capítulo 14 podemos tener evidencia de que los que iban a ofrecer a un ídolo iban a ofrecer un toro o iban a ofrecer toros. Y en Primera de Reyes capítulo 18 podemos leer que lo que iban a ofrecer los sacerdotes de Baal también eran animales limpios. De modo que la carne vendida en la carnicería del versículo 25, aunque había sido sacrificada a los ídolos, muy probablemente, en todo caso, era carne limpia, autorizada por Dios en su palabra. Al aconsejar comprar en la carnicería sin preguntar, Pablo no se refería a preguntar si la carne era limpia o era inmunda, sino a que no preguntasen si esta carne había sido sacrificada a los ídolos o si no había sido sacrificada. Pero vamos a mirar ahora un caso muy interesante en Primera de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Allí Pablo escribió: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es muy interesante comentar que los únicos alimentos a los que se refirió Pablo en 1 de Timoteo 4 y que se refirió a ellos como alimentos buenos que no se deben desechar, a la luz de la Biblia, esos alimentos buenos son los que están referidos en Génesis 1:29. Y cuando se lee ese texto, uno se da cuenta que los alimentos buenos que Dios creó para consumir con acción de gracias son los vegetales. Es más, cuando Dios creó las plantas en el tercer día de la semana de la creación, en Génesis 1, versículos 11 y 12, podemos leer que Dios dijo: y vio Dios lo que había hecho ese día, es decir, cuando creó los vegetales, y eran buenos. Mis apreciados hermanos, es interesante que Dios no llama ni siquiera las carnes limpias como buenas. Así que los únicos alimentos buenos que se pueden consumir con acción de gracias son los que Dios creó para consumo humano, es decir, los vegetales. Es más, en Génesis capítulo 1 no solamente leemos que los vegetales fueron creados para el consumo humano, sino curiosamente también fueron creados para el consumo animal. Una forma segura de saber que Pablo tenía en mente Génesis 1 cuando escribió 1 de Timoteo 4 es por las palabras griegas que son comunes en ambos textos. Esas palabras son bromaton, que se traduce al español como alimentos, la palabra theos, que se traduce como Dios, la palabra éktisen, que se traduce como creó, y la palabra kalón, que se traduce por bueno o por buena. Ahora es interesante que otra palabra que es común en el contexto teológico es la palabra matrimonio. Allí en 1 de Timoteo 4, versículo 3, Pablo lo utilizó, es la palabra gamein. Y esta es otra evidencia de que Pablo estaba pensando en Génesis 1 cuando escribió 1 de Timoteo 4, ya que evidentemente en Génesis 1 se refiere al matrimonio en los versículos 27 y 28 y de manera explícita en el capítulo 2, los versículos 18 al 24. Resulta muy interesante entonces que no solamente los alimentos vegetales, sino también el matrimonio estuvieron dentro de las cosas buenas que Dios creó para que los creyentes pudiesen participar del matrimonio y de estos alimentos vegetales con acción de gracias. Tan bueno es el matrimonio que el Señor dijo allí en Génesis capítulo 2, versículo 18, que lo que no es bueno es que el ser humano esté solo, es decir, que no se case. Pero volvamos nuevamente a la declaración de 1 de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno, aparece la palabra griega kalá, y nada es de desecharse. Evidencia de que Jesús hacía distinción entre carnes limpias e inmundas es la que podemos tener en la parábola de la red
de Mateo capítulo 13, los versículos 47 y 48. El Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno, calá, y lo malo lo echan fuera. Notemos que la palabra para bueno, refiriéndose a los peces que se echan en cestas, es la misma palabra que utilizó Pablo en 1 Timoteo 4:4, que podría ser una referencia a los peces limpios, en contraste con los peces inmundos, los cuales se desechan una vez que se ha sacado la pesca a la playa. Es decir, que no todo lo que Dios creó es apto para comer. Sabemos que existen animales asquerosos, como las ratas, como los murciélagos y otros. Así que según Jesús en Mateo 13, hay carnes que se deben echar fuera. En Mateo 24, Jesús trató ampliamente el tema de la segunda venida. Y en los versículos 48 y 49 explicó que los malos siervos se caracterizarían por tres razones. Una de ellas es porque no se preocuparían por escoger lo que comen o lo que beben. Pero leamos esas tres características en su orden. Primera característica: enseñan que el Señor se demora en venir. Segunda, golpean física e inclusive verbal o psicológicamente a sus consiervos. Y la tercera es que tienen poca o ninguna preocupación por escoger lo que comen o lo que beben. Leamos esos dos versículos. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Es interesante que esa acción de beber está relacionada con la palabra borrachos. Es decir, que eso que estaban bebiendo los malos siervos evidentemente eran bebidas embriagantes, bebidas alcohólicas. Al creer que su Señor tarda en venir, los malos siervos dicen en consecuencia: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Estas son palabras de 1 Corintios 15:32. Y debemos recordar que este versículo hace parte de un gran capítulo en el que Pablo habla de la segunda venida del Señor. Así que el Señor hizo distinción entre animales limpios e inmundos desde Génesis 7, versículo 2. Y si una de las causas del diluvio fue que los antediluvianos comían y bebían, ese comían, como ya hemos dicho, pudo haberse referido al consumo de carnes inmundas. Y el bebían, como ya leímos en Mateo 24, era una clara referencia al consumo de bebidas embriagantes. Cristo enseñó que, a semejanza del comportamiento de las personas de los días de Noé e incluso de los días de Lot, en estos últimos días de la historia del mundo, muchas personas seguirían comiendo y bebiendo. En resumen, podemos terminar resaltando los aspectos más importantes de este estudio. En Marcos 7, la discusión que se generó entre Jesús y los fariseos no giraba en torno a comer o no comer carnes impuras. Recordemos que los discípulos estaban comiendo pan, según el versículo 2, sino que la discusión se generó porque los discípulos estaban comiendo pan sin haberse lavado las manos de manera exagerada, como solían hacer los fariseos, basados solamente en su tradición. Hemos estudiado que en Jeremías 35 y en Hechos 10, Dios utilizó recursos didácticos, no para enseñar a tomar vino o a comer carnes impuras a sus siervos, sino para enseñarles grandes lecciones espirituales. Podemos resumir que todos los alimentos que Dios creó son buenos, pero buenos supedita a los alimentos vegetales, los únicos que Dios creó según Génesis 1:29 para consumo humano e incluso para consumo animal. Y por supuesto que estos alimentos buenos no se deben desechar, sino que se pueden comer
con acción de gracias. Los siervos malos se dedican a comer y a beber con los borrachos y debido a que creen que su Señor tarda en venir, aseguran, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mi reflexión final al cierre de este estudio es que toda mi vida he sido cuidadoso en el tema de la alimentación, así como lo enseñó Dios a través de la Biblia. He sido una persona que ha gozado de un excelente estado de salud. Usando palabras bíblicas, como Pedro, yo puedo decir, Señor, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. En el reino eternal de Dios no se comerán ni siquiera carnes limpias. En Apocalipsis 21:4 podemos leer, allí no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Es decir, no habrá muerte de seres humanos y tampoco habrá muerte de animales. Al no haber sacrificios de animales, evidentemente no se comerá ningún tipo de carnes. Más bien en Apocalipsis 22:2 se describe al árbol de la vida como proveedor de alimentos frugales, en sintonía con la dieta vegetal que Dios propuso para la humanidad desde el jardín del Edén. Que a diferencia de los malos siervos, tú y yo comamos y bebamos para gloria de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a ser muy consistente con lo que enseña Dios a través de su palabra, que puedas gozar de salud como escribió el apóstol Juan, como resultado de que seas muy cuidadoso en lo que comes y bebes, no solo para preservar tu salud, sino sobre todo para gloria de Dios. Que Dios nos conceda la oportunidad de vernos en el reino eternal para poder comer del fruto del árbol de la vida que dice Apocalipsis es para la sanidad de las naciones y podamos beber del agua del río de la vida. Dios nos bendiga.